Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy vamos a hacer el recorrido por esta terraza en el mes de septiembre. No te lo pierdas. Bueno, empezamos el recorrido como siempre con el arce japonés, que sigue creciendo. Ya ven que algunas de las hojitas están empezando a cambiar de color ahora por el otoño, así que lo iremos viendo en los próximos episodios cómo va virando, esperemos a Bordeaux. Abajo tengo las 3 calla lilies que están muy bien, pero ya dejaron de dar flores, así que los rizomas supongo que los sacaré antes del próximo episodio o en noviembre, ya se los iré mostrando. Acá tenemos, no sé si se acuerdan, las 3 plantas de avocados que siguen creciendo súper bien. Dan un montón de nuevas hojitas, o sea que les gustó este lugar un montón. Y en breve irán adentro del invernadero porque no soportan bajas temperaturas, así que estas son algunas de las plantas que en invierno no la pasan acá afuera en la terraza, sino que van a el invernadero. Y acá abajo ven que tengo el mango y sigue creciendo súper bien ahí, aunque no le da mucho el sol, así que el año que viene rotaremos la maceta para que le dé un poco más de sol. Acá ya ven el almendro que sigue creciendo de manera impresionante, y algunas que van mejor que otras. Hay unas prímulas que quedaron desde febrero de este año y yo creo que la van a pasar acá en el invierno, ya veremos, y algunas otras que están más o menos. Acá vemos el pinito de Navidad que estaba en el balcón. Ahora ya lo traje acá porque en el balcón están renovando, así que todas las plantas las van a ver en un ratito, están en la terraza. Las frambuesas, como les mostré en el episodio anterior, ya están con todas sus hojas de este año, que son las que van a dar frambuesas el año que viene, y las que dieron frambuesas, como vieron, ya las corté, así que es una maraña acá que me cubre perfectamente todo, y esperemos el año que viene tener tantas frambuesas o más que este año. Acá tenemos al Foxglove, que este año no dio, es bianual, dará el año que viene. Y las linternas japonesas están creciendo súper bien. Como ven, la mayoría ya están todas naranjitas y siguen dando. Así que justo para ahora que es Halloween acá, Noche de Brujas, y está todo decorado de naranja, ya lo tengo en mi propia terraza. El oleander sigue también creciendo. Este año este arbolito no va a dar flores. Lo limpié un poco porque había dado un montón de ramas abajo, y en realidad quiero que las ramas las dé acá arriba, que esté bien frondoso en la parte de arriba, porque abajo ya tengo un montón de otras plantas. Acá está la Mirabile jalapa que les mostré en detalle hace un par de episodios, cómo se abren las flores de noche. De día no dice nada, pero de noche queda todo amarillo y rosa acá porque están llenas de flores. El piso lo ven limpio ahora, pero lo que tiene esta planta es que da un montón de semillas. Ven todavía como quedan algunas ahí. Así que si alguien quiere y les gusta esta planta, déjenme en los comentarios y nos comunicamos y les envío semillas, así ustedes tienen de mi planta en sus casas.
Ahí atrás tenemos a la primera hortensia que hice de gajo. Y bueno, ya no va a dar más flores este año. Ya vieron las flores fucsias espectaculares que dieron en pleno verano. Y esta otra que también la tengo de gajo, está un poco enfermita ahora, pero ya se va a ir recuperando. No dio flores este año, porque es nuevita todavía, la hice de gajo el año pasado, pero ya dará flores el año que viene. Acá, una vez que las Mirabilis jalapas ya se mueren, son plantas anuales, obviamente toda esa mata de ahí la corto, me guardo un par de semillas y nada, quedarán los arbolitos. Ya lo van a ver más adelante, esto va a estar menos poblado de tanta hoja porque son plantas anuales y se van a ir. Seguimos por acá. ¿Se acuerdan que les dije que tenía estos arbolitos que el follaje en otoño se convertía en un rojo bien fuerte? Bueno, ya empezó a pasar hace un par de semanas. Estamos a fines de septiembre acá, casi el último día de septiembre, y como verán ya está cambiando, ya está virando de color, de verde a este naranja, amarillo. Ven como fuego parece ahí. Y la misma especie que la tengo acá, ven como en este caso todas están súper rojas ya. O sea que también depende dentro de la especie, las variedades que tengamos pueden tener distintos colores. Esas dos son los mismos y ven que se diferencian un poquito en cuán fuerte es el rojo. Sigo por abajo. Acá está la euskera, que está también muy bien, y el foxglove, que dio ya las flores. Vieron el penacho que les mostré, ya está cortado. Así que vamos a ver si el año que viene da otro penacho o ya fue y hasta acá llegó. Y hacia arriba ven que tengo la planta de las mariposas, el arbusto de las mariposas, que había dado tanto blanco como violeta. Ya está, corté todos los penachos y la planta quedará ahí hasta el año que viene, que vuelva a dar. Lo mismo con el oleander, que ya dio un montón de flores y sigue dando alguna que otra, así que el oleander quedará acá junto con la vid. Y ahora en un ratito les muestro las uvas que coseché de esta vid. Seguimos para este lado, donde tengo los 3 arces japoneses con sus correspondientes geranios. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior les comenté que este arce y este habían sufrido bastante durante mi ausencia? Este al menos se está de a poquito recuperando. Ven que tiene hojitas nuevas, y este vamos a tener que esperar un poquito más para ver si da señales de vida. El otro está espectacular, creciendo. ¿Qué hay de nuevo acá? Todo lo que yo tenía para comer, o sea, tomates, lechuga, espinaca y estos tarwis que traje de Perú, estaban en el balcón. Los tuve que poner acá porque ven que allá abajo hay una obra. Están renovando todos los balcones del edificio, incluido el mío, y entonces esto tuve que reorganizarlo y por el momento están acá. Ya hemos comido cantidad de tomates y cantidad de lechugas y espinacas estos días, y ahí estarán por el momento. Sigo para este lado, donde teníamos estos ficus que corté del ficus que tengo en el interior de casa, y como verán les gustó un montón este lugar, porque ahí están todos brotando y felices y contentos.
Acá tengo a la Impatiens balsamina. Ya verán algunos detalles de unas flores que les voy a poner. Ya está un poco venida menos, ya están, como ven, todas las cápsulas de estas, que si la tocas cuando está madura, esto es como que explota. ¿Ves? Todavía esta no está madura, está un poquito verde, pero cuando está bien madura explota y da semillas para todos lados. Por eso van a ver que tengo algunas de estas en lugares que yo no sembré, quedaron del año pasado. La mora, que ya la podé, ya lo vieron en otro de los episodios, y va creciendo de a poquito la que quedó. La mandevila sigue espectacular y creo que para el episodio que viene ya va a estar adentro del invernadero porque no se banca el frío del invierno aquí. Esta es una de las... ¿Se acuerdan de las fuentes de agua? Que acá tengo la torre, en realidad un macetero triple, y está medio pelado porque todavía no tuve tiempo de ponerles las plantitas que yo quería, que son básicamente llenarlas de violas tricolor. Ahora en un ratito les muestro qué estoy haciendo para poder llenar eso de violas. Seguimos por acá. Esto eran las plantas que estaban en el macetero grande. Siguen dando unas violetas espectaculares, como ven aquí. Increíble. Y es una mezcla de distintas variedades que van a tener que sobrevivir el invierno aquí. A diferencia de estas, que son las macetas de las dalias, que muchas salieron o de semilla o del rizoma que guardé el año pasado, siguen dando dalias, como ven, en todos los colores tengo, súper bonitas. Pero en breve estas plantas se van a morir cuando llegue la primera helada y los rizomas quedarán para el año que viene. Lo mismo que con la peonia, que no tuve suerte este año. Ojalá el año que viene me dé una alegría. Acá seguimos con el otro ejemplar de este arbolito, que tengo dos que les mostré hace un ratito, que está plantado en la misma maceta que está el arándano. Y miren cómo cambió el color de las hojas del arándano. Ahora las tengo en un rojo furioso. Está súper lindo. No creció mucho la planta en tamaño. Está con el mismo tamaño de antes, pero como vieron, este año me dieron un montón de arándanos. Así que ojalá que pase lo mismo el año que viene. Va a dormir afuera, acá en la terraza, como todos estos boj que tengo acá, que están también súper lindos. Y mientras vemos pasar un barquito por atrás en el lago de Zurich, vemos cómo está la uva espina, que también paró por ahora el crecimiento a reposar hasta el año que viene, y completamente inesperada una Impatiens balsamina de alguna semilla del año pasado creció ahí
sin haberla plantado. Así que nada, ahí la tenemos. Otra cosa que cambió, que creo que se los mostré en el episodio anterior, fue que la terraza quedó completamente, la parte afuera de la terraza quedó completamente pelada. No hay nada de lo que había antes, que eran las macetas. Ahí puse unas luces solares que son como unos arbolitos, de noche se ve muy lindo. Voy a hacer algún tipo de decoración acá en las piedritas, aunque no puede ser nada que tenga peso. Así que si tenés alguna idea de qué podría ser en esas piedritas, mándamelo en los comentarios. Acá tengo lo que usamos normalmente en invierno para hacer fuego acá en la noche. Es también como una pieza de arte, si se quiere, pero a la vez la podés utilizar para hacer fuego acá y cuando viene especialmente ahora a fines de noviembre, en diciembre, los mercados de Navidad en Europa, es muy común tener este tipo de decoraciones con fuego prendido y tomar glühwein y comer fondue fondue de queso cerquita de esos quemadores. Bueno, seguimos con el tour. Antes de seguir por este lado, aprovechando que tengo la maceta esta de 3 platos, obviamente hay un montón de plantitas que están creciendo que lamentablemente no son las que yo quiero que crezcan, son simplemente yuyos. Los voy a sacar. Dentro de esas hay alguna que otra, como en este caso viola tricolor, que es lo que quiero que crezca. Y entonces, para llenar eso de viola tricolor, rápidamente les muestro que el invernadero ya está casi preparado para lo que va a ser el invierno. Está todo ordenadito y ya listo para lo que normalmente yo trabajo acá en invierno. Pero ahí ven, lo van a ver en detalle en otro episodio, pero ahora les muestro una partecita. Estoy creciendo en ese sistema, en esos sustratitos que están embebidos en agua, estoy creciendo violas tricolors y petunias. Las violas tricolor que están acá, y ven que hay una camarita que está tomando un timelapse, que después lo van a ver en completo en otro episodio. Las semillas que están ahí son de las violas que tenía en otras macetas. Y les voy a mostrar cómo saqué las semillas hasta donde estamos a las nuevas plantas, probablemente en un mes o más. Y acá tengo a las petunias que compré estas semillas, así que no tengo ni idea de cómo van a germinar, pero lo vamos a ir viendo, vamos a ir siguiendo este experimento juntos. Esto que tengo acá, que más o menos son 100 plantines, que después van a ver cómo los hago crecer en otro sistema, van a ir, las que crezcan obviamente, van a venir a parar a estas torres de macetas que están acá, a estas tres macetas. Acá tenemos a la lavanda, que ya la había podado, ya dio un montón de flores y ahí se quedará. Acá tenemos a una de las rosas trepadoras que va muy despacito, esta comparado con la otra. La mandevila, que sigue creciendo muy bien, pero va a ir adentro del invernadero en breve, junto con el limón, que también está creciendo espectacular, pero no son plantas de frío, así que estas van a pasar el invernadero, pasar el invierno adentro del invernadero. Y la Impatiens balsamina ya se está viniendo abajo, ven que está dando también un montón de semillas. Guardaré semillas para el año que viene. Esa planta se corta y esa maceta va adentro del invernadero.
Lo que no les mostré estando en el invernadero, pero les muestro de afuera, son estos bulbos gigantes. Es como un lirio de estos que venden normalmente para la época de Navidad. Estaban en una caja guardados, y la verdad pensé que no iba a salir nada hasta noviembre o diciembre, pero como ya salieron, ya los puse en maceta con un poco de agua para que se vayan aclimatando, y por ahí en un par de meses ven las flores divinas que tienen. Y en estas son las que tenía afuera, la verdad no les di mucho cuidado. Esta es medio invasiva, se ve y está por todos lados ahora. Es bonita, pero también me gustan otras, pero como tienen tantas semillas, ven ahí, ha ido pasando para todos lados. Y acá tengo la suculenta, que ha dado un montón de flores. Está más o menos. Otra Mirabilis jalapa, acá ven perfectamente lo que les decía anteriormente de las semillas. Es impresionante la cantidad de semillas, así que si te gusta, avísame y te mando. Una plantita de tomate inesperada, donde ya comimos varios tomates. Y acá la primera glicina, que crece de manera espectacular. Ya les mostré cómo cambiamos el techo en el episodio anterior, y ves cómo se está aprovechando este nuevo techo, entrelazando en todos los recovecos que puede. Que era exactamente la idea de poner este techo, de darle espacio para que se vaya anclando y vaya cubriendo todo el techo de a poco. Seguimos con el boj y una rosa que está por abrirse en breve. Esta rosa, si ven en los episodios anteriores, estaba medio enfermita. Miren qué sana y linda se la ve ahora. Y una sorpresa que tengo, no pensé que iba a dar más este año, pero acá tengo a la clematis, que al final dio otra flor y parece que va a dar alguna que otra más. Así que aprovechando de la belleza de la clematis aquí. Y en otras macetas también semillas de la Impatiens balsamina, que han crecido sin plantarlas. Hasta en este lado se ha hecho como un arbolito, pero como las flores son tan bonitas, la verdad que la dejo que sea feliz acá, porque después de la primera helada también se tendrá que ir. Y acá también no sembré una dalia, pero se ve que con las semillas de las dalias del año pasado creció otra de las plantas de dalias acá sin plantarla. Acá tengo los foxgloves, que darán el año que viene, súper bien, con su guardiana, que viene ahí a la araña. Otro boj, algunas violas que espectacular han sobrevivido un montón. También una Mirabilis jalapa que creció sin que la plante. Acá la rosa amarilla que está súper bien, sanita. El jazmín que está creciendo y trepando hasta el techo. Se lo ve súper contento acá. Ya llegó hasta ahí y seguirá creciendo de a poquito. Y acá tengo a esta rosa que dio unas rosas fucsias espectaculares con un perfume súper lindo.
la moví un poco de lugar, está un poquito enfermita. Las rosas son muy delicadas con el tema de los hongos y con el tema de la tierra, así que ya le voy a ir encontrando la vuelta, pero creció un montón este año comparado cuando la traje. Otra que me encanta es esta, que no se las había mostrado antes en detalle. Es súper bonita y cae así como con racimitos para todos lados, me encanta. Bueno, ya casi estamos en el final con la enredadera y el ciprés rastrero y la otra glicina, que viene más lenta que la otra, pero la esperanza es lo último que se pierde, así que vamos a seguir dándole espacio y tiempo para que se desarrolle. Bueno, eso fue todo por el mes de septiembre. Espero que te haya gustado este paseo por la terraza y en detalle todas las plantas. Bueno, espero que te haya gustado este episodio de Travel and Gardening, donde recorrimos la terraza en el mes de septiembre. Y no te pierdas los otros episodios por venir. ¿Por dónde? Por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. Y si no te suscribiste todavía, ¿qué estás esperando? Apretá el botoncito y la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!